En las discusiones que tuvimos con todos los policías, lo que se destacaba era la importancia realmente de un cambio cultural de la policía. Tan así es que el lema que queríamos poner en la policía, que estaba en la reforma policial, era: la fuerza policial es el cambio cultural. Porque eso era lo que iba a demostrar la otra policía. Entonces ustedes se recuerdan cuando fue el proceso de paz, efectivamente Inúa logró cambiar la imagen de la policía en 3 años. Desafortunadamente quienes ejercían el mando eran los guardias civiles españoles, y se fueron los guardias civiles españoles y se cayó todo porque no hubo una escuela de oficiales que realmente pudiera darle continuidad a ese cambio de cultura policial. Entonces, una doctrina policial obviamente no solamente es la parte normativa, también hay una parte axiológica, hay una parte de historia, hay una parte de cultura, hay una parte... Y desde esa perspectiva, cómo ir construyendo una doctrina propia de la policía guatemalteca, la historia se convertía en algo importante, para que por lo menos pudieran entender por qué son como son, o por qué la policía es como es. Y como la historia lo que sirve es para no volver a caer en los mismos errores, pues era precisamente entender, bueno, de alguna manera, que también ellos han sido víctimas, pues, pero tampoco para que se victimicen, sino que la idea era pues profesionalizarlos, empoderarlos y empezar ellos a pelear por su institución. Y por eso decía, la reforma tiene que llevarla a cabo los policías, pero son los policías los que se tienen que transformar. Y los policías siempre decían: mire, licenciado, lo que pasa es que aquí siempre vienen un montón de civiles a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, y ellos no conocen ni la calle, ni la institución, ni lo que somos. Entonces por eso todo fracasa. Eso fue como lo primero. De ahí la idea de pedirle a Avanzo que sería interesante que hicieran la historia de la policía para ir poniendo como los fundamentos de una doctrina policial adaptada a los guatemaltecos. Y yo les digo, no está terminado el trabajo de Avanzo en el tema de la policía, porque apenas es la historia. Pero la verdad, si nosotros queremos un cambio cultural de la policía, tenemos que entender incluso los valores que se le inculcan a los policías, porque en esa parte axiológica obviamente van esos valores que tiene que tener la policía. Y esos valores no es que tampoco uno se lo haya inventado, están en el siglo XVIII con Robert Peel, cuando creó la Policía Metropolitana de Londres, una policía que fuera totalmente comunitaria. Y él incluso decía, tenía su frase, ¿verdad?, donde decía que la policía son los ciudadanos y los ciudadanos son los policías, porque la fuerza de la policía está precisamente con los ciudadanos. De ahí la importancia de que todo el mundo habla de estas famosas policías comunitarias. Ahora, ¿cuál es el concepto de la policía comunitaria? Bueno, son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque aunque hay distintos modelos de policía en todos lados, o de la famosa policía comunitaria, por ejemplo, a veces uno mira en las películas de Estados Unidos que el sheriff se lanza a campañas porque es la población quien elige al policía, porque lo ha visto que es recto, que es honrado, que tiene el servicio a la comunidad, que está a las 24 horas, porque el trabajo de un policía no es fácil. Tiene que sacrificar familia, tiene que sacrificar fines de semana, descansos. Bueno, a mí cuando yo me tocó ver realmente la realidad de los policías, la verdad es que me empoderé al ver la injusticia que se estaba cometiendo con los policías, porque si alguien maltrataba a los policías, aquí, aunque también tenía una deuda con los policías. Desde esa perspectiva, es importante la historia de la policía y el que continúe qué es la policía que nosotros debemos querer, pero qué es lo que nosotros estamos entendiendo por una policía comunitaria, cuál es la cultura, porque a los policías hay que cambiarles el chip, pero también a los ciudadanos, que por ahí pasa también, porque a los ciudadanos nos han metido que los únicos que son capaces para hacer seguridad son los chafas. Y ese es lo peor que pueden hacer, es el peor error, porque el ejército tiene una doctrina y la policía tiene otra doctrina. Ahora, nosotros también tenemos que empezar a cambiar nuestro chip sobre cuál es la policía que queremos, ¿verdad? Por eso el título del informe que presentamos, ¿cuál es la policía que queremos? Porque también lo definimos nosotros. Porque si las comunidades van a seguir eligiendo para sus comisiones de seguridad a los expatrulleros que fueron entrenados militarmente, pues eso es lo que van a tener. Por eso es que la policía también se convierte en el reflejo de la ciudadanía.
se haya acabado el trabajo de avance sobre la policía, ¿verdad? Hay todo un estudio sociológico, antropológico que tiene que ver con la policía. Y sobre todo cuando nosotros vemos que el Estado nunca está presente en las áreas más remotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades se organizan a como pueden porque nunca hay presencia del Estado. Y entonces es cuando empiezan a elegir en las comisiones de seguridad sus asambleas, de sus asambleas vienen las comisiones y después vienen y designan quiénes son los que se van a encargar de la seguridad. ¿Y a quiénes van a elegir? A los excomisionados, a los que son fuertes, a los que son autoritarios, a los que andan con machete. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que vamos a tener de regreso como policías. Y la idea no es esa. De ahí porque en la reforma nosotros planteamos la importancia, que aunque el ministro no lo entendió en esa oportunidad, pues es que eso solo es una filosofía. La filosofía es lo más importante para cambiar la cultura policial. Como no me pidieron que hablara de la reforma policial, pero sí quiero decirles pues, la importancia de conocer la historia de la policía, la importancia de que también las comunidades, si queremos tener seguridad, tenemos que trabajar también con definir cuál es el modelo de seguridad que queremos tener en sus comunidades y luego hasta qué punto va a participar el ciudadano en ese modelo de seguridad ciudadana que quiere para su comunidad. Si no, empiezan las contradicciones, ¿no? O va a pasar, por ejemplo, en el caso de Cunén, vinieron las comunidades, Cunén lo que hizo fue sacar a todo el Estado, no hay ninguna autoridad del Estado. Y llegó, obviamente, el ministro a decir que eran unos rebeldes, eran unos terroristas y que les iba a mandar al ejército a ponerlos en muerte, porque el Estado tenía que estar presente. Y como bien dijeron los de la Comisión de Seguridad, y con orgullo decían, y nosotros somos expatrulleros. Pero ¿sabe qué? Mire cuál es la incidencia criminal en Cunén comparado con el Bajo, donde están todas las instancias del Estado. Entonces, esa es la importancia de por qué vale la pena que Avanzo siga motivado para seguir estudiando este tema de la policía. Porque nosotros quisimos estudiar el ejército, pero nunca nos preocupamos por la policía, ¿verdad? Y ahora que tenemos un reto sobre el tema de seguridad, lo más fácil es pedir al ejército, porque es la forma más fácil. Pero ¿es eso lo que queremos? Cuando uno va a las comunidades y pregunta cómo están las fuerzas de tarea que ha puesto el ejército, por ejemplo en la zona 18, cada mes le cuesta al Estado mantener a esas fuerzas de seguridad, las fuerzas de tarea de la zona 18, alrededor de 4 millones o 5 millones al mes. Solo en un perímetro más peligroso, porque la zona 18 tiene muchos niveles y muchas capas, es muy complejo, pero el radio de acción es de 4 kilómetros a la redonda, donde más concentrado está el delito. Y para eso son 4 millones que se le pagan a los soldados del presupuesto de la policía, donde le sacan el combustible, las comunicaciones, el salario, bueno, todo. Y veamos, efectivamente, si uno analiza, sí, bajaron la incidencia criminal, pero ¿es sostenible o no es sostenible? En la base donde estaba la fuerza de tarea, a 3 cuadras, sigue estando el lugar donde se cometen los delitos. Entonces siempre es a base de presencia y ocupación, que eso no es el rol de la policía. Bueno, ya no voy a seguir hablando sobre el tema de la reforma, pero solo traje aquí los principios de PRI, que es los que hizo este señor de la policía, hablando solo para que tengan una idea sobre cómo debe de ir la doctrina policial y todo el tema de los valores. Por eso 10 meses en una academia no es suficiente para emprender valores. De ahí la importancia de que, porque en la escuela policial, en la escuela de oficiales, 3 años para ir apropiándose de esa doctrina, que son ellos los que van a formar o supervisar a los policías, a los agentes comunitarios. Entonces, cuando uno oía, por ejemplo, en la campaña pasada, que oía al Valdizón diciendo que si a los perros los entrenaban en 2 meses, porque no podían sacar a policías en 3, haciendo un imaginario de que a los soldados se les entrena en 3 meses. Claro, a los soldados solo se les enseña a disparar y a seguir órdenes. El policía no. El policía constantemente tiene que estar razonando si dispara o no dispara, porque la obligación es proteger al ciudadano, no es matar al ciudadano, no es que ahí le llamen daños colaterales como le llaman los militares. Eso no es el objeto de la policía. Entonces, todo eso es lo que le tienen que cambiar en la policía y en la escuela de oficiales.
Pero los principios de PIL dice, todo agente de policía debe haber visible una placa que la tiene, ¿verdad?, con su número para asegurarse así la responsabilidad de sus acciones. Porque si un ciudadano logra reconocer al policía con su placa, porque es el número de NIP, entonces yo lo puedo denunciar. Porque ahí el policía está obligado, esa es la razón de ser, porque tienen la placa y su número. Porque se deben a los ciudadanos. No es un control de su disciplina, sino que es un control del ciudadano hacia ese policía. Perdón, dice, la misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden. La policía tiene dos funciones, obviamente, una preventiva y una represiva, si queremos decirlo así, que cuando tiene que ver con el orden público. Entonces ahí entra esa parte represiva. Y si queremos como auxiliar de la investigación criminal, pues también tiene su área de investigación, que también ya se la quitaron a la policía. Luego el segundo principio habla sobre la habilidad de la policía para realizar sus funciones, depende de la aprobación pública de sus acciones. No, yo aquí estoy leyendo otra cosa que no son los principios de PIL. Bueno, son 9 principios, dice, perdón, aquí está, dice, no, ya me perdí. Pero a los que hablan los 9 principios de PIL es todo lo que tiene que ver con la comunidad. Dice, la misión básica del policía es prevenir el crimen y el desorden. La capacidad de la policía para realizar sus deberes depende de la aprobación pública de sus acciones. Por eso es que el policía tiene que estar bien formado. Se les tiene que enseñar valores hasta de cortesía a los policías para poder dirigirse a los ciudadanos. La policía debe asegurar la cooperación del público en el cumplimiento voluntario de la ley para poder ser capaz de asegurar y mantener el respeto de las leyes. El grado de cooperación y aprobación del público disminuye proporcionalmente ante la necesidad del uso de la fuerza, y la policía busca y conserva el favor público no a través de una opinión pública favorable, sino demostrando constantemente el servicio imparcial. La policía solo debe utilizar la fuerza física solo cuando el ejercicio de la persuasión, el consejo y la advertencia no son suficientes. La policía debe mantener siempre una relación con el público que honre la tradición histórica. Por eso la importancia de la historia de la policía. La policía es el público es la policía. La policía son solo individuos que a tiempo completo trabajan para cumplir los deberes que incumben a todos los ciudadanos. La policía siempre debe dirigir sus acciones estrictamente hacia sus funciones y nunca dar la impresión de desear usurpar los poderes de las cortes. Y la prueba de la eficiencia de la policía es la ausencia del crimen y el desorden. Alrededor de estos principios es que debe de girar la doctrina policial. Obviamente aquí vienen las tradiciones también, ¿verdad? Porque si hay que cambiar esas tradiciones que no son acordes al perfil del policía que queremos, se tienen que cambiar. Por ejemplo, una vez que yo fui a la academia, estaban ahí los policías del estilo Chapo, lo que aquí pasa, de aquí no sale, y así seguían cambiando. Y el otro día que me fui a buscar, guerrillero, hemos visto, guerrillero, o sea, yo, ¿cómo es que pueden seguir con ese tipo de cosas que le meten al policía? Se firmaron los acuerdos de paz y no les han cambiado sus rollos esos contra insurgentes. Entonces, quiere decir que esa doctrina contra insurgente al día de hoy todavía sigue. Dije, chica, cámbianle a esa babosa, ¿verdad? Ya no podemos seguir confirmados los acuerdos de paz con una cultura de paz que se supone que era parte de los principios, que se siga todavía al estilo militar. Eso nuevamente vuelve a decir que ni los ciudadanos, porque ¿quiénes son los que ponen de ministro de gobernación? O sean civiles o son militares, pero que siguen también en su cultura militar. Y a veces los civiles son peores que los militares, yo no sé. Pero para fines del... Tampoco es que no haya leído el libro, porque sí me asusté 400 páginas. Pero como después me fui unos cuantos días a dejar de fumar, entonces algo mi tiempo me dio para leer. Entonces para cumplir un poco mi deber y no quedar tan mal, ¿verdad? Dice, lo que yo sí creo a través de este libro de avance sobre la historia de la policía, sí me parece que el texto es una investigación documental, rigurosa y extensa, sobre el origen, desarrollo y funcionalidad de la institución policial en Guatemala. No se trata de analizar y diagnosticar organizaciones policiales, sino acercarse a desmenuzar y explicar la forma que tuvieron las instituciones que de manera específica, en diferentes épocas y situaciones, desempeñaron el funcionamiento organizativo de la policía. También tengo entendido que utilizaron documentos del archivo histórico de la policía, porque de ahí era la idea también como de ir extrayendo, si se podía extraer, qué fue lo que predominó en toda esa época del conflicto. La explicación aludida tiene el innegable mérito
de haber sido hecha tal y como lo indica la presentación en forma periodizada. Es decir, que por momentos históricos más o menos largos que orienten un norte para la actividad policial. El trabajo de búsqueda y develamiento de hechos y procesos rebasa mucho la descripción historiográfica y supera metodológicamente los límites del positivismo histórico, ya que se ocupa de efectuar análisis crítico de las funciones policiales a lo largo de su devenir, relacionándolas con el ejercicio del poder por parte de los grupos hegemónicos, al tener este ejercicio, entre otros motivos, el control poblacional y la disciplina de los grupos sociales. Yo creo que el libro lo explica muy bien en esa parte introductoria, donde dice que el Estado está organizado para una élite de poder, ¿verdad? Que hasta el día de hoy así seguimos funcionando. Entonces, por eso es que las instituciones siguen siendo totalmente ineficientes e incapaces, porque no están hechas para favorecer a la población, sino que están hechas para favorecer a su élite que está en el poder, a su élite hegemónico, y eso creo que lo dejan muy claro en el libro. El ejercicio del poder y con el mismo control poblacional y la disciplina social, sobre todo en relación a las formas de aportar forzada voluntariamente los tipos de trabajo necesarios para el orden económico, determinaron el tipo de amenazas que la función policial perseguía verdaderamente, a despecho o independientemente de lo que la formalidad normativa policial indicara en cada época o organización. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, San Juan, hasta el día de hoy. Ahí metieron un contingente militar, porque si hubieran podido hubieran metido a la policía. ¿Pero por qué? Porque está preservando ciertos intereses económicos. Entonces, vuelvo a decir, ¿verdad? La historia es importante conocer por qué la policía es como es. Ya es tiempo, ¿no? Solo voy a terminar de leer lo que se dice en mi trabajo, de verdad. La institución policial y sus funciones, aunque nacieron de forma aparentemente independiente en 1791, en realidad estuvieron desde muy temprano influenciadas por la mentalidad y la injerencia militar, hasta el día de hoy, lo que determinó desde entonces hasta la fecha su sujeción al ejército, tomando el papel de actor secundario en la seguridad interna, ciudadana y pública, papel que refuerza la lógica con la que fue creada desde el principio el control poblacional. Y para decirles eso, por ejemplo, cuando sacaron al pobre director de la policía, solo porque dijo la verdad, el pobre director lo echaron a la punta del pito chorizo. Y el ministro que puso en ridículo al presidente nacional e internacionalmente el 4 de octubre, cuando fue todo y se fue a la punta del pito chorizo, los trancazos más grandes que estaba el presidente, ahí lo dejaron. Eso es un indicio de que nadie ve, porque el director de la policía tendría que ser el par del ministro de la defensa. Entonces no lo ven como un par, lo ven como la chichicle. Entonces esa es lo que la historia en el libro lo sigue demostrando, y por eso es importante que los policías mismos entiendan la necesidad de ellos también profesionalizarse. Es que a veces sí daba pena, muchachos, con las policías centroamericanas. Ya se los tenía con el Triángulo Norte, que es el policía guatemalteco al lado de Honduras y El Salvador. Y eso que Honduras, ¿cómo está la policía de Honduras? Nada que ver. El policía guatemalteco a la par de Honduras, la policía hondureña corrupta y todo lo que ustedes quieran, pero ha tenido mejor formación, mejor capacidad para poder hablar, para hacer planes, mejor profesionalización. Y El Salvador, con sus problemas del Triángulo Norte, es la mejor policía. No hablo de Costa Rica y Nicaragua, porque ya ese es otro modelo que no nos corresponde aquí estudiar. Entonces, la función policial desde su inicio fue pobremente provista de los recursos que necesitó, y en consecuencia, a causa de los malos salarios y el bajo aprecio social, no se afirmó como una institución o una profesión que alimentara la autoestima de sus componentes y el aprecio positivo del conglomerado social. Eso también lo deja muy claro el libro de Avanzo hasta el día de hoy. Por eso es que cuando el Gerson habla de que está abandonada la policía, y por decir la verdad lo echaron, pero sigue siendo una realidad el día de hoy. Dada esta suma de circunstancias, sobre todo el ejercicio del poder de manera autoritaria y vertical, y el uso policíaco para el control policial, la policía históricamente tuvo que combinar los principios y usos de la seguridad ciudadana y pública con los del control y represión, que son los que dominan el día de hoy. En consecuencia, se dejó de lado cualquier posibilidad de una mentalidad preventiva, lo que explica la marca esencial de las policías que tuvo la República, especialmente la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, la Policía Judicial, etcétera, etcétera, durante el tiempo del conflicto armado interno, cuando a las amenazas contra la disciplina social se sumó la creación ideológica
y doctrinal del enemigo interno, tanto por la doctrina de seguridad nacional como por el aparato ideológico anticomunista, que fue la ideología del Estado desde 1954 hasta 1986, aunque subsiste como estrato de base en algunos funcionarios públicos empresariales. Así que, como ya me pasé del tiempo, quererle agradecer a Avanzo realmente el aporte de investigación que han hecho a la sociedad guatemalteca, animar a otros investigadores también, de antropólogos y sociólogos, a realmente ir definiendo y estudiando y cómo también vamos cambiando nuestra cultura militarizada sobre el tema, o nuestra percepción y concepción de una policía que igualmente tenga este concepto que tienen los mismos policías, ¿verdad? Por eso la importancia de la historia, pero quienes tenemos que exigirle viene desde los ciudadanos, de que el rol y la función de una policía no es lo mismo que un ejército. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ir cambiando también de cultura, y esperaría que ese aporte también lo haga Avanzo, que lo haga Avanzo. Muchas gracias.